Estuvo bastante nutrida sobre el tema del constituyente de la Ciudad de México, que implica la reforma política. Hubo bastantes dudas, hubo bastantes intervenciones respecto a lo que hemos venido leyendo al respecto. Varios han venido escribiendo sobre el constituyente Pedro Miguel, Máximo Modonesi y otros, casi bastantes articulistas han venido escribiendo sobre este tema, sobre lo que representa, obviamente desde cada quien desde su óptica. Obviamente algunos que seguramente escriben en el Milenio lo ven muy bien, y así. Estuvimos leyendo el de Pedro Miguel, que era el constituyente pinochetista, que me parece un buen texto sobre lo que representa y lo que quieren hacer con esta asamblea constituyente, pero seguimos con las dudas sobre qué es lo que va a plantear esta constitución que se va a redactar, que hace 8 días todavía no teníamos los nombres de los notables que propuso Mancera, que van a redactar esta constitución, dentro de los cuales, pues ustedes saben, está Porfirio Muñoz Ledo, está Ifigenia Martínez, está Cuauhtémoc Cárdenas, Encinas, Loreta Ortiz, Miguel Concha. Entonces, pues pareciera, de repente podrías decir, el padre de Miguel Concha, entonces qué bueno, pero para eso invitamos hoy a Francisco, que ustedes, algunos y algunas lo conocen bastante bien, ha estado acompañándonos en los círculos durante bastante tiempo, pero además, Francisco se ha especializado también en investigar sobre el tema del constituyente, por ejemplo, de 1917, de Mújica, uno de los constituyentes, y sobre la historia, como historiador y también como licenciado en Derecho, y como este tema ahora lo ha venido trabajando, pues lo invitamos precisamente por esto. Hace unos días estuvo en un foro en Xochimilco hablando al respecto, y la convocatoria que hicimos es una convocatoria para que desde fuera de los partidos políticos, donde pareciera ser que es donde se ha quedado esta discusión y no ha permeado a la sociedad, y me parece que sigue siendo así, es decir, uno ve en la calle y la gente no sabe que hoy ya no se llama DF y se llama Ciudad de México, y la gente no sabe que hoy hay un grupo de notables que va a definir, se podría decir, el rumbo de esta ciudad, una constitución, pero no solo eso, es decir, cómo se va a constituir esta constituyente, valga la redundancia, de qué manera antidemocrática o democrática, no lo sé, ahorita Francisco nos lo dilucidará un poquito más. Y lo que veíamos en el círculo era que los habitantes y la ciudadanía, estábamos fuera de toda discusión respecto a este tema que debería de interesarnos a todos los que habitamos la Ciudad de México, y pareciera que no es así, que es un tema que solo le incumbe a la clase política y a la clase de los partidos políticos, llámese como se llame el partido político, pero solo a los que militan en partidos políticos, y a los demás habitantes pareciera que no importa, no les han informado, obviamente ustedes saben la desinformación que se vive en nuestro país, pero pareciera que es un tema que, insisto, solo se queda en esta capa, y acá abajo, en el gran núcleo de la población, no saben absolutamente nada, de verdad no están enterados de que hoy hay este proceso que no solo implica un cambio de nombre, sino tal vez implica o tiene implicaciones mucho más graves para el futuro de los derechos de nuestra ciudad y los derechos que hemos venido adquiriendo. Y platicando con Paco, hay un término que a mí dice, es que el retroceso ya está, no es lo que viene, el retroceso ya está. Y de eso vamos a hablar hoy, y por estas dudas que todavía teníamos hace 8 días y que creo que seguimos teniendo, la idea es empezar con esta charla con Francisco para poder seguir en otros días o en otras fechas, seguir invitando a
a más habitantes, a más compañeros, a compañeras a insertarnos en este tema y ver desde fuera de los partidos políticos también qué podemos hacer. Por lo menos podemos hacer mucho, incidir en la discusión, decir pues lo que pasa, ¿no? Hasta en el Facebook si quieren, pero tenemos que ser un poco más proactivos en ese tema, porque insisto, parece que se está quedando solo acá arriba en la discusión, en las cúpulas de los partidos, en el gobierno, etcétera, y en el mercado no, ni en la calle, ni con la vecina. Ellos y ellas no estamos informados. Entonces, hoy este es el primer paso para que después de con la charla de Francisco, pues podamos sacar más dudas, igual Francisco puede ayudarnos a resolver estas dudas que tenemos respecto a esto. Seguro con la charla vamos a poder también tener menos dudas y poder seguir incidiendo y poder seguir planteando este tema en nuestras propias casas, en nuestras propias colonias, y quizás, ¿por qué no?, hasta alguno de ustedes se lanza de constituyente. Solo recuerden que los independientes necesitan 73,000 firmas en un mes. Entonces, pues, ahí está, otra de las cosas extrañas. Pues yo le doy la bienvenida a Francisco Estrada, compañero del Círculo, compañero que nos ha visitado bastantes ocasiones. La última vez que estuvo con nosotros aquí, bueno, estuvimos hablando de Mújica, de su legado, y bueno, ha pasado un año más o menos de ello, y queremos hoy, bueno, agradecerle nuevamente a Francisco que nos acompañe. Y bueno, pues ojalá se alivie pronto de ese pie que tuvo el mal paso. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Juanjo. Buenas noches a todos. Y decía Juanjo que los ciudadanos de a pie, digamos, no están interesados ni metidos en el tema de la reforma política, porque en realidad la reforma política es una reforma de políticos. Los ciudadanos no estamos metidos en ese tema, no han sido tomados en cuenta, no es una reforma ciudadana, ni siquiera en su concepción, y mucho menos en su proceso hacia lo que se llama el constituyente y la constitución que se pretende que ese constituyente elabore. ¿Por qué digo que no es una reforma ciudadana? Bueno, pues porque lo que ha sucedido aquí es que una bandera que era ciertamente ciudadana, que además tenía un largo trayecto de venirse empujando por organizaciones, por ciudadanos, por líderes de opinión, etcétera, esa gran batalla que se había dado en el Distrito Federal por democratizarlo, que además es una batalla que tiene muchos años, que inicia desde buena parte del siglo pasado, hoy se volvió la bandera política de un grupo y de un personaje. ¿Y por qué digo que es la bandera política de un grupo y de un personaje? Pues porque, para empezar, se convirtió en el botín de Miguel Ángel Mancera para promoverse como candidato presidencial. Ese es en realidad el sesgo que tiene esta reforma política. Él la está utilizando como su plataforma de lanzamiento a la candidatura presidencial. Que lo logre o no, pues eso ya es otro tema, ¿verdad? Porque hay otras cosas que hacen de un personaje un ser presidencial. Lo otro es que un grupo político se ha apoderado de esta iniciativa ciudadana, y ese grupo político es el Frente, que ha venido cada vez más enquistándose y apoderándose de la Ciudad de México en detrimento del avance de la izquierda. Me refiero al Frente del PRI, PAN, PRD, que es el autor en realidad de esta reforma política no ciudadana, no democrática, y que son los autores de lo que para mí no es el retroceso o el inicio del retroceso, sino la consolidación de un retroceso que tiene una historia muy anterior. Me refiero concretamente a que por algo, cuando se promulga esta iniciativa de reformas a la Constitución, Enrique Peña Nieto lo presenta como el gran logro del Pacto por México. Es decir, eso hay que tomarlo con mucha atención. Este es un llamado justamente a la conciencia colectiva, porque nos habla de lo que implica un pacto entre políticos, un acuerdo político, no un cambio democrático en el que simplemente se busca el reparto del poder. Por eso esta reforma tiene dos dedicatorias. La primera, obviamente, frenar el ímpetu ciudadano, la insurgencia ciudadana en una ciudad, en un distrito federal, en el que la insurgencia ciudadana ha sido el motor de muchas transformaciones, en el que la insurgencia ciudadana ha sido muy estorbosa
y que además ha sido muy molesta para el regreso del modelo autoritario que se ha venido implementando desde que el PAN tomó el poder y ahora con el regreso del PRI. El otro punto que implica la otra dedicatoria que implica esta reforma es frenar al enemigo natural de este frente político que es Morena. ¿Y por qué Morena? Bueno, pues porque Morena en la elección pasada obtuvo la mayoría de votos y tienen que encontrar la manera de contrarrestar ese ímpetu que también es producto de una movilización ciudadana para ir allanando el camino para que regrese el PRI al poder. La gran obsesión que rodea la reforma política o llamada reforma política del PRI-PAN-PRD es la candidatura presidencial de Miguel Ángel Mancera y la obsesión del priismo por regresar a gobernar la Ciudad de México. Para mí, ese es el gran peligro que entraña esta reforma política que para los ciudadanos, insisto, no tiene mayor alcance porque en realidad no lo tiene. Porque los que los que vivimos en esta ciudad, estamos preocupados por el transporte público, por el empleo, por la vivienda, por todos los problemas con los que hablamos imaginar, que además se han multiplicado en los últimos años y que han agravado las condiciones sociales en esta ciudad. Es un modelo tal el que se ha implementado que ciertamente yo decía hace un momento, no es que la Constitución, producto del constituyente, nos vaya a llevar atrás, es que en todo caso lo va a legitimar y en el mejor de los casos además lo va a hacer con una Constitución lo suficientemente frágil, lo suficientemente light como para que no se metan en broncas políticas. ¿A qué me refiero? Bueno, el hecho de que tengamos ya un consejo de notables que va a elaborar esta Constitución de Mancera y que en ese consejo de notables esté el ingeniero Cárdenas, esté Porfirio Muñoz Ledo, que además dicen que es el autor de esta reforma, y una serie de personajes muy respetables. Por ejemplo, para mí el padre Concha es un hombre muy respetable, pero otros compañeros de viaje, tontos compañeros de viaje de la izquierda, que lo único que están haciendo es hacerle el juego a estos dos factores de los que yo hablaba. Por un lado el modelo PRI-PAN-PRD y por otro las ambiciones presidenciales de Miguel Ángel Mancera. Eso es lo lamentable, porque ellos lo que van a hacer es un modelo de constitución que le venga muy bien a la gente, que además aparentemente preserve las conquistas de izquierda, pero el problema no es ese, sino que en un país como México lo declarativo nada tiene que ver con los hechos. Es decir, podemos tener una constitución ejemplar, lo sabemos, y que no se cumpla en la práctica para nada. Pero por otro lado tenemos otro factor que no se ha tomado en cuenta, y es que la Constitución va a ser el marco general, un marco, les decía, lo suficientemente elástico, que puede ser hasta progresista en su esencia, pero que cuando aterrice en leyes secundarias se va a discutir en la Asamblea Legislativa, y ya sabemos lo que pasa en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa los que deciden es el frente PRI-PAN-PRD. Ese es el frente que en realidad le va a causar un gran daño a los habitantes de esta ciudad, a un gran daño que todavía no visualizamos muchos. ¿Por qué? Porque lo que implica, insisto, es que nos van a arrebatar el derecho a recuperar esta ciudad. ¿Por qué hablo de recuperarlo? Porque, insisto, ya la perdimos. Esta ciudad está perdida en muchos sentidos. Los derechos humanos de esta ciudad ya no existen. Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando vimos salir a las calles Granaderos y meter a prisiones a jóvenes inocentes, y que eso se volviera además un modelo, y que eso además se avalara mediante leyes, mediante protocolos policíacos, etcétera, etcétera, y sobre todo una práctica política que ha sido repetitiva. Porque hoy, el día de hoy, tenemos todavía 4 presos políticos en la cárcel y nadie habla de ellos. ¿Quién dice que hay presos políticos en la Ciudad de México? Nadie habla de ellos. ¿Quién dice que en esta ciudad, desde el 1 de diciembre de 2012 hasta la fecha, lo que hemos tenido es una represión sin par desde los años 68 y 71? Lo que hemos tenido, de verdad, solamente se equipara a aquellas represiones. Ver a granaderos en la ciudad, hoy ya se nos empieza a hacer normal. Pero esto no era normal en las manifestaciones que todos acudíamos en los años 2006, 2007, 2008, que eran una fiesta ciudadana, era una fiesta cívica, eran casi fiestas familiares las que hacíamos cuando veníamos al Zócalo. Cuando había un vidrio roto y cuando había presencia policial. Y hoy es al revés, hoy hay más policías a veces que manifestantes, porque además el gran daño que ha hecho este modelo policíaco mercantilista ha sido que ha ahuyentado a los jóvenes esa gran efervescencia juvenil
que despertó en las elecciones pasadas, la ha aletargado, la ha destruido con amenazas, con represión, con tortura y sobre todo con el ejemplo de un gobierno que solamente gobierna para los poderosos, para los grandes capitales que hoy están enquistados y que son los que deciden en esta ciudad. ¿Por qué? Porque el otro gran problema es que los barrios y las colonias están perdiendo identidad, pero además de identidad están perdiendo sus bienes. La batalla del pueblo de Amellarco, San Bartolo de Amellarco, tiene que ver con eso. Ellos estaban defendiendo su agua. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno de la Ciudad de México? Enviarles 500 granaderos, reprimirlos, meterlos a la cárcel y acusarlos de los delitos que se les ocurra. Hoy ese modelo policíaco mercantilista tiene ese fin: afirmar el neoliberalismo en la Ciudad de México y hacer que los grandes negocios estén por encima de los intereses de los habitantes y de nosotros mismos. ¿Qué va a hacer entonces la Constitución por cambiar? En absoluto nada. No va a implicar una rectificación de rumbo, no nos va a asegurar mejores servicios, no nos va a asegurar que se acaben los negocios de los parquímetros, de los estacionamientos, de las grúas, etcétera, 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 porque si volteamos en lo que fue algún día la ciudad de las libertades, hoy todo es un negocio, y lo que no es negocio lo están pensando cómo volverlo negocio. Y entonces inventan los corredores culturales, los centros comerciales, los disque ahora ya hacen los segundos pisos, pero cobrando como concesiones. ¿Qué diferencia puede tener el segundo piso que se hizo el sexenio pasado en la Ciudad de México con el segundo piso que hizo Peña Nieto? Es la misma empresa. ¿Con qué cara podemos nosotros entonces decir que hay alguna diferencia? Ese es el problema, que en la Ciudad de México lo que hemos vivido es una confusión entre un modelo de izquierda que se ha venido abandonando demagógicamente, porque declarativamente seguimos diciendo somos de izquierda, somos progresistas, y aquí están los constituyentes que van a venir, y aquí está Ifigenia, y aquí está Porfirio, y aquí está Cuauhtémoc. Y por otro lado, estamos entregando los bienes de la ciudad a los grandes capitales y estamos arrebatándole a los ciudadanos y a los habitantes sus bienes y sus servicios. Ese es el gran crimen de este gobierno. Y eso no lo va a resolver la Constitución y el Constituyente. ¿Por qué? Porque además se trata, la convocatoria al Constituyente es una gran farsa. Una gran farsa que empieza con que el 40% de ese constituyente de 100 diputados o asambleístas o como se les llame, que van a decidir sobre la Constitución que va a entregar Mancera, ese 40% se decide por dedazo y lo va a decidir el señor Peña Nieto, el señor Mancera, los diputados y los senadores. Eso no ha pasado en ningún proceso de transformación de una entidad federativa a un Estado. No ha pasado. Históricamente revisen lo que pasó con los últimos 2 territorios federales, Quintana Roo y Baja California Sur. El proceso fue absolutamente diferente. Fue convocar a un constituyente completamente electo democráticamente, incluso con autoridades interinas que se encargaron del proceso, y que el pueblo eligiera democráticamente a sus autoridades y que ese Congreso Constituyente electo democráticamente fuera el que decidiera el modelo de constitución para ese Estado. Esto no es lo que siguió. Por algo no nos llamamos Estado, nos llamamos Ciudad de México. Ese es el gran cambio que nos ofrecen. Y sin embargo están diciendo que ya somos un gran avance democrático y ahora ya tenemos soberanía y autonomía. Puras mentiras. Por algo, insisto, no nos llamamos Estado de Anáhuac o Estado del Valle de México, que es como deberíamos llamarnos si realmente nos convirtiéramos en Estado. Pero no es cierto. Vaya, ni siquiera recuperamos lo que ya tuvimos anteriormente, que fue la posibilidad de elegir ayuntamientos. Porque en el Distrito Federal ya hubo ayuntamientos electos por el pueblo. Bueno, ni siquiera eso vamos a tener. Vamos a tener modelos disque democratizadores, barnizados de democracia, pero va a ser la misma entidad de las delegaciones, con ciertos disque apariencias de democracia y de participación ciudadana que le van a permitir en todo caso al gobernante en turno hacer lo que se actualmente. Porque el mayor retroceso, insisto, es este modelo de elección de los diputados. Porque resulta que además del 40%, el 60% tampoco va a ser por elección democrática directa, va a ser por fórmula, va a ser electo por el principio plurinominal, es decir, por porcentaje. Es decir también que no va a haber posibilidad de que haya un partido mayoritario, sino que se va a repartir por cuotas quienes van a ser los diputados. Imagínense, si esto no tiene dedicatoria, es clarísimo que lo que buscan es que no haya una mayoría de Morena en ese Congreso. Y eso es un dato que no podemos perder de vista, porque además implica que la mayoría que va a decidir, ni más ni menos, ya está acordado, ya está decidido, ya está estructurado, es la mayoría formada por el PRI, PAN, PRD, que son los aliados naturales que hoy están gobernando en la ciudad en conjunto y de común acuerdo. Eso es
el derecho elemental, que además no solamente la Constitución nos lo consagran los derechos universales. Se está contradiciendo el principio de elección democrática de nuestras autoridades. Es decir, que estamos ante una reforma de sí legítima y que podría llamarse incluso anticonstitucional. Ya hay por ahí recursos, seguramente habrá otros más, que impugnarán el modelo, pero también ya sabemos lo que hacen en este país, insisto, donde una cosa es lo declarativo y otra cosa son los hechos. Ahora bien, teniendo ese esquema, que es bastante aterrador, la verdad, pues no podemos esperar que en el constituyente del 16, 17, porque se va a promulgar, quiere que se promulgue la Constitución, se equipare a lo que pasó en el constituyente de 1916. ¿Por qué? Porque yo escucho a algunos optimistas, sobre todo a la izquierda, que dicen es que podemos hacer lo que hizo el grupo radical del constituyente. Pues permítanme decirles que no. No va a pasar eso, estamos muy equivocados si fantaseamos con que podremos revertir esa mayoría. Porque sucede que en el Congreso Constituyente 16-17, para empezar, el grupo que defendía el proyecto de Venustiano Carranza era uno de los grupos políticos que estaban dentro del constituyente. Pero la elección de ese constituyente fue abierta y democrática. Y en ese Congreso Constituyente participaron militantes de más de 25 partidos políticos. No había un partido hegemónico, es más, ni siquiera un partido gobernante en ese tiempo. La facción que Venustiano Carranza aprovechaba, el grupo llamado Moderado, que en realidad eran los que habían sido diputados en la época de Francisco I. Madero y que los radicales de la revolución les criticaban, que habían sido los contemporizadores con Victoriano Huerta, es decir, que no se habían decidido ir a la revolución. Ese grupo se pudo volver minoritario porque había democracia en esa asamblea y porque el verbo de Mújica, de Jara, de Cravioto lograba mover esa asamblea a tal grado. Fíjense qué tan democrática sería que cuando se discutió el artículo que le preocupaba a Carranza mayormente, el tercero, Carranza se fue, se presentó y se sentó en el presidio del Teatro de la República para, según él, cuidar el resultado de esa votación. Bueno, pues con la presencia de Carranza, a pesar de estar él ahí en todos los debates, el grupo radical constituyente, Mújica, Jara, Cravioto, le ganaron el debate y lograron que la Constitución del 17 no fuera el modelo moderado que estaba presentando Carranza. Honestamente no creo que pase eso. ¿Por qué? Porque hoy estamos ante una competencia política, les decía, en la que el favorecido será un frente político, PRI, PAN, PRD, que ya sabemos qué intereses tienen y hacia qué lugar se dirige. ¿Ustedes creen honestamente que el grupo, vamos a llamarle radical, o el grupo que pretenda defender un modelo democrático de apertura progresista real en ese constituyente va a convencer al PRI, al PAN y al PRD de que voten por esas iniciativas? Os digo, revisen el diario de debates de la Asamblea para que nos demos cuenta cómo votan y cómo deciden ese frente político. Entonces no nos hagamos ilusiones. Para mí, de verdad, el abordar el problema de la reforma política desde el punto de vista ciudadano es algo muy serio, porque al margen de lo que legislativamente y jurídicamente implica, yo creo, es mi convicción, que lo que en realidad se está allanando el camino es al retorno del PRI al gobierno de la ciudad. Lo que está haciendo Miguel Ángel Mancera, la farsa que se está montando, en realidad a lo único a lo que va a llevar es a la entrega por parte de ese grupo que se llama de izquierda, que está ahora en el poder y que está enquistado en un partido, es a entregarle el poder al PRI. Eso es lo grave, es lo que en realidad yo diría que debía de preocuparnos a los ciudadanos y a los habitantes del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque si el modelo de constituyente va a favorecer a ese frente político, los más favorecidos de ese frente político evidentemente no van a ser los perredistas, y evidentemente no los panistas, sino los priistas. ¿Por qué? Porque además en el Senado van a ser los priistas los que van a tener la voz cantante, en la Cámara de Diputados por consiguiente. ¿Cómo es posible que el partido minoritario de esta ciudad sea el partido que resulte más favorecido? ¿O para qué? Pues evidentemente no puede tener mayor objetivo que los que siempre han tenido cuando se hacen reformas en esta ciudad y en el país, favorecer un grupo político. ¿Por qué digo que es lo que siempre ha pasado cuando ha habido reformas o intentos de reformas en este país? Porque a fin de cuentas todas estas cosas que nos pasan tienen siempre un ingrediente de confrontación política de grupos o de intereses personales o grupales. En 1928,
Cuando se nos arrebata a los ciudadanos de la Ciudad de México el derecho a elegir los ayuntamientos y se convierte el DF en lo que ha sido hasta hoy el Departamento Central, el Departamento del Distrito Federal, es decir, un ente que estaba gobernado en realidad por el presidente de la República, eso lo motiva el pleito entre Álvaro Obregón, que era el candidato reeleccionista, y Luis N. Morones, que era el líder del Partido Laborista, que tenía la mayoría en la Ciudad de México. Es decir, la mayoría de los ayuntamientos del DF en 1927-28 eran laboristas y le estorbaban a Obregón, que estaba en camino de reelegirse, para tener el control total al que él ambicionaba. Bueno, estamos ante algo similar. Hoy un grupo político, repito, el del PRI, al que siguen en la cola el PAN y el PRD, está empeñado, primero obviamente en asegurarse la presidencia en 2018 y segundo en regresar a controlar el Distrito Federal. ¿A costa de qué? Pues, de enfrentar a su enemigo político, que es Morena y Andrés Manuel López Obrador. Ese es el escenario en realidad que estamos enfrentando hoy frente a la reforma política del Distrito Federal. Y el peligro, insisto, más allá del pleito de partido, es lo que nos va a implicar como ciudadanos y habitantes, que siga imperando e imponiéndose este modelo. Un modelo, insisto, que es depredador, antidemocrático, que nos arrebata nuestros derechos, que lo único que tiende es a arrebatarle a los habitantes del Distrito Federal su identidad. Hoy no es casual que ya no tengamos en muchas de los barrios y colonias costumbres ancestrales, tradiciones, incluso hasta mercados como el de Coyoacán o el mercado que existía en Álvaro Obregón. Es decir, los gobernantes últimos de la Ciudad de México nos han estado arrebatando una serie de rasgos de identidad que no es casual que nos lo arrebaten, es justamente para cumplir un nuevo modelo en el que los que imperen sean los grandes capitales, que son los que construyen los megadesarrollos urbanos, los desarrollos comerciales, todos estos inventos que ahora han venido a ponerse de moda, que además han sido con un alto costo para esta ciudad. Entonces, bueno, insisto, lo que vamos a perder es la posibilidad de elegir al jefe de gobierno. ¿A qué me refiero? Un logro que habíamos tenido era que el jefe de gobierno de esta ciudad se elegía democráticamente y que no pertenecía al partido en el poder, es decir, que no era un regente. Bueno, pues si en el 2018 se cumple el plan que tiene el Frente PRI, PAN, PRD, lo que vamos a tener es lo que ellos aspiran a tener es un gobernante del PRI, y como ellos esperan a tener un presidente del PRI, pues a regresar a los esquemas del regenato en esta ciudad. Entonces el reto se convierte doble, porque lo que tenemos que evitar es la pérdida del poder por los únicos que podemos hacer que las cosas cambien. ¿Y quiénes son los ciudadanos? La reforma de esta ciudad y del país solamente será posible con la iniciativa y el ímpetu de los ciudadanos. Eso es lo que han querido ellos frenar, el ímpetu ciudadano, la insurgencia ciudadana. Si no nos damos cuenta que esto no es una batalla de partido, que a lo mejor habrá quienes nos identifiquemos con alguno en mayor o menor medida, pero que lo que está en juego es más que el triunfo de posiciones políticas, y le entramos al debate y le entramos a la participación y evitamos que se siga enquistando este modelo depredador que nos está arrebatando los derechos sociales, políticos, económicos, humanos, etcétera. Si no nos damos cuenta además que de nosotros depende, de verdad el retroceso que se viene es mucho, muy serio. En los últimos meses lo que hemos visto es una avalancha propagandística que nos está diciendo que el Distrito Federal se está convirtiendo en una ciudad de México y que a partir de esa transformación vamos a tener más democracia, más derechos, más soberanía. La realidad de las cosas es que para empezar ni siquiera vamos a poder elegir al constituyente, que va a ser nuestra ley suprema. Pero además, insisto, lo que estamos viendo todos los días es lo contrario de lo que se nos dice. Nos siguen arrebatando el derecho a la vía pública. Ya la vía pública no es pública, es privada, nos cobran por estacionarnos, nos cobran por el servicio de limpia, nos cobran por los parquímetros, nos cobran por los estacionamientos, las grúas, las fotomultas. Todo lo que hay en esta ciudad, les decía hace un momento, es negocio, y lo que no, están pensando cómo hacerlo negocio. ¿Cómo frenar ese modelo neoliberal, depredador, policíaco, que además se tiene que afianzar en la represión policíaca porque no hay otra manera, solamente con participación ciudadana real? Y el esquema del constituyente no favorece la participación ciudadana. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer una gran presencia, hacer que nuestra voz escuche, hacer que los partidos tomen
en cuenta la voz de los ciudadanos realmente y que esta reforma política que no es ciudadano se convierta en ciudadana. Si no logramos revertir este esquema de pandillas políticas que buscan el poder, por realmente un modelo que busque el beneficio de los ciudadanos, lo que vamos a tener en 2017-18 es solamente un pleito de pandillas para buscarse posiciones y cargos políticos. Si nos quedamos atorados en eso, pobres de la Ciudad de México y pobres de nosotros. Pero estoy convencido y estoy seguro de que la insurgencia del DF, de la Ciudad de México y de lo que como se llame, porque hoy tenemos un nombre y finalmente, insisto, no somos un Estado y lo que tenemos que estar trabajando es por construir del DF un Estado. Insisto, si no hacemos un esfuerzo desde la base ciudadana para apoderarnos de la iniciativa del constituyente y de la Constitución, para empujar a los políticos y a los partidos para que actúen en nombre de los ciudadanos y los habitantes, lo que vamos a tener, insisto, es sí la consolidación del retroceso que hemos visto en los últimos 7, 8, 9 años en esta ciudad. Muchas gracias.